Ya comenzó. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia. Comienza el día en la cama con Fernanda Tapia. ¡Hola! Ay, hoy sí me veo casi como, madrina. Va a ver la almohada. Manina. ¿Qué? Acá está la almohada babiada. Ay, óigame, no, Tarán. cuídemela. Cuídemela, que no me la agarren los perros, porque si no se me va a empulgar. Yo acá estoy lidiando con la Golda, con mi cookie. La Golda, buenos días. ¿Hoy no la peinaron? Ahí está su peine de la cookies. Sí, mire, acá y acá está mi peine de la cookies, por si Chulada, acaso. yo chulada. Oiga, Zángana, ¿Cómo está? Buenos Puras días, notas. amor. Ay, ¿Qué tiene compañeros, tu cara? ¿Qué? puras notas del terror. Oiga, Ya, ¿qué manina. vamos a hacer? Puras ¿Qué feas. Fíjese que ayer explotó una casa por Pero acumulación de gacho. gas en el Álvaro Obregón. Feo. Allí en la calle Felipe Ángelas, a la altura de Emiliano Zapata, en la colonia Punta de Ceguayo. 4 heridos, 2 de los cuales de plano llegaron al hospital Enrique Cabrera. 3 casas afectadas. Feo. Man. Y hasta un perrito afortunadamente fue rescatado ileso. Y Ahora, fue lo material, que como sea, bueno, dicen eso, ya después se recupera, pero yo acá me va a dar miedo, tenemos un problema también de fugas de gas, mire, lo que es mi perrita y yo somos bien pedorras, entonces yo no, No, sé a hombre. dónde vamos a parar si un día nos cierran la ventana, ¿verdad? ciérrenles el Cookie? gas. La Cookie trae una cara de... así, Buenos mire, días. que si me quedo viendo la me va a morir. Oye, y una muy mala noticia. ¿Ahora qué? Miren, ahora resulta, nos están pidiendo que le bajemos al fondo, no sé si yo me baje el fondo del vestido o el de la música, Que se quite el fondo. que está tapándome el fondo, a ver carajo. si le bajan. Bueno, fíjese que les dieron en la mutera a todas las madres buscadoras del gobierno allá en Jalisco. ¿Por qué? Porque ya ve que ellas emprenden sus búsquedas de campo con lo poco que tengan a la mano. Muchas veces no tienen ni botas, ni guantes, ¿no? Como sea. Nada. Salen a buscar los cuerpos de sus hijos e hijas desaparecidas. Pero ¿qué creen? Que ahorita ya el gobierno no quiere mandarles apoyo de ningún tipo, ni aunque les lleguen pitazos. ¿A qué me refiero? Y no me la estoy albureando. Fíjese, por una llamada anónima se encontraron en la localidad de San Lucas Evangelista una fosa con 51 cuerpos, ¿verdad? Y gracias a eso, pues van encontrando poco a poco más y más cuerpos. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? ¿Qué? Que las 2 últimas ocasiones eso sirvió para hacer una emboscada para los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional. Ponían estas bombas caseras como minas terrestres en el suelo, y cuando van llegando a la zona a atender el llamado de las madres rastreadoras, ¡pah!, tronaban, y ya ven que hasta menores han resultado heridos por la onda expansiva. Qué gacho, ¿no? Pero feo. Entonces ahora sí, ya les dijeron, discúlpenos, no las vamos a poder apoyar, y menos por este tipo de llamadas. Qué gacho. Discúlpeme, pero gacho. perdóneme. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa de perdóneme, compañera? Pues sí, ahora sí que ya no es a la primera, porque tienen temor que sea otra emboscada. Pues me dice mi chavita Salvador Zaragoza, Buenos días. ya lo ajustaron, que no se me entendía nada. De por sí, chavita, pues ya ves que hablo en chino. Ahora sí, muchas gracias, mi chava, muchas gracias. Así es. Ahora toma tú la palabra tantito, Anita. ¿Se veía usted como que más para allá que más para acá? Buenos días. Oiga, sí tiene usted razón, Manina, porque las mujeres, ahora sí que las mujeres buscadoras están solicitando que se les ayude un poquito más, porque con las cosas que llevan cuando van a las búsquedas, a veces no traen, como usted bien claro lo dijo, pues si los guantes o que si las herramientas que se necesitan. Entonces, los colectivos de mujeres, aparte que están solicitando ayuda, obviamente a los altos mandos, también a las organizaciones civiles, que son las que finalmente terminan apoyando. Pues la neta, sí. Estaría chido. No sé si ya me permiten hablar, Adelante. pero sí, fíjate, aparte del clásico donativo de material,
que se requeriría como eso, guantes, botas. Ellas luego van nomás con su sombrero. perro y una varilla, La imagínate, varilla, ujú. un sombrerito en lugar de un casco y demás. El problema es que, fíjate, ellas empezaron a pedirle a la maña que les dijera dónde estaban los cuerpos de sus hijos, que no querían hacer otra cosa. Y llegaron a un punto de acuerdo muy interesante porque empezaron estos tipos a darles tips a dónde podían ir a escarbar, pero luego ya lo usaron para ponerle trampa a los soldados y a los policías. Chale. Eso es lo que está del caramba. Carajo. Ay, no, Qué feo. no, sí es una cosa terrible porque te digo, ahora sobre todo el gobierno de Jalisco ya se está negando a ¿cómo se llama? A pues prestar ayuda cuando lleguen este tipo de llamadas y de por sí no la traen fácil. Y en otra llamada o en otra nota relacionada, detuvieron a 2 por el ataque con explosivos, el que le acabamos de mencionar allá de Tlajomulco, Jalisco, donde fallecieron 6, imagínate, 6 personas y quedaron 12 lesionados. Se trata de Sergio Julián N. y Samuel N., la clásica familia N. Ellos están a la espera de su audiencia por los delitos de homicidio, calificado, tentativa de homicidio, lesiones, delitos cometidos contra representantes de la autoridad y apología de la violencia. Sas. Tener muy poca Mauser, porque fue muy a la mala esto, y no se descarta que, claro, haya muchos más implicados en este ataque, pero la investigación sigue en curso. A ver si son ellos los que hacen este tipo de bomba terrestre interpersonal, pero de forma casera. Qué miedo. Y por ahí me están diciendo que ya está lista la persona entrevistada, doña Viri, a ver Qué si feo. a ver si ya me la van contactando. Y bueno, van 22 cuerpos encontrados en fosas clandestinas en Reynosa, Tamaulipas. Ahora. Los encontró el grupo Desaparecidos en Tamaulipas, Colectivo Amor, quien llegó gracias a una llamada anónima y prevén que haya más restos. Desde el viernes surgió el primer descubrimiento y a lo largo del fin de semana seguían extrayendo de ahí cuerpos. La vocería de seguridad de Tamaulipas confirmó el hallazgo y la zona fue resguardada por agentes de la Guardia Estatal. Se estima que la mayoría de los restos tenga entre 10 y 14 meses. Actualmente se está trabajando en su identificación. Ya vemos si de veras lo logran, porque acuérdense que no existía un banco de datos así de DNA o ADN, vamos, ADN. tan fácil. Ya ves, por ejemplo, en Veracruz, en épocas del Javidú, las familias iban a donar su ADN para que hubiera contra qué contrastar. Exacto. Y, Puedes hacer los estudios. y lo perdían, no era real ese banco, nomás lo tomaban y lo perdían. Chale. Qué poca abuela, ¿eh? La neta, Y bueno, sí. detuvieron a 2 presuntos implicados en el ataque armado en Plaza Las Américas el viernes pasado allá en Morelia, Michoacán. En este evento 2 personas perdieron la vida. Un abogado y un policía auxiliar en conferencia de prensa. Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, mencionó que sin tener diálogo y coordinación con el gobierno municipal de Alfonso Martínez Alcaraz, se lograron las detenciones. Híjole, Sí. le echaron la primera pedrada, ¿verdad? Que sí hacía falta por la violencia de esos lares, pues es que nomás no apoyan. ¿Saben qué? Vámonos a platicar con nuestra querida Viri Ríos, porque le vamos a entrar a un tema, pues ni modo, man, pues, penoso, dolorosón y de tocho. Aquí la verdad es que no nos llevamos mal con doña Cempasúchil Gálvez, ya sabe, pero pues Linda lo que flor. es, ¿verdad? La neta. Y la doctora Viri Ríos, analista y columnista en Milenio y en El País, se aventó una super columna intitulada Xóchitl y su parvada de buitres. Ay, nanita. qué miedo. Viri, ¿cómo está usted, doctora? Bienvenida. Bravo. Hola, ¿qué tal, Fernanda? Un gusto estar por aquí. Muy buenos días. Oiga, mi Viri, platíqueme de esta parvada de buitres que yo a veces les veo cara, sí, ya de sopilotes y otras maldades.
Platícanos un poquito, porque de todas maneras vamos a invitar a todo el público a que lea esta columna que está impresionante. Pero bueno, Muchísimas arrójese a la gracias. yugular. Pues mira, te cuento un poco lo que describo en esta columna escrita en Milenio. Es la apuesta que está jugando la alianza con Xóchitl para la elección del 2024. Básicamente, pues me parece que la estrategia es muy clara. La estrategia es hacer que se nos olvide que ella al final del día va a ser la representante del PRI y del PAN. Y pues con ello lograr que así, olvidándonos de ello, volvamos a darle nuestra confianza a esos partidos. La táctica es desarrollar una campaña pues con muchos símbolos, con muchos sentimientos, basada en muchas identidades, en donde de hecho los partidos pues casi que ni figuren, ¿no? Pero donde Claro. al final, pues sí, la verdad, Xóchitl nos pida votar por ellos. Mira, yo pienso que este plan de Xóchitl pues ha sido vendido a la opinión pública como prácticamente infalible. Pues tú has escuchado, ¿no? Como que muchos intelectuales, muchos comentaristas están muy entusiasmados con esta situación de que se nos olvide quién es el PRI y el PAN. Pero la realidad es que pues yo no estoy segura de que el electorado tenga una memoria tan corta, ¿no? Y los datos Híjole. pues parecen mostrarlo, ¿no? A ver, Fernanda, el 70% de los mexicanos están en contra del PRI, lo rechazan, y el PAN Claro. tampoco canta muy mal las rancheras. O sea, no hay ni para dónde voltearse con esos dos. A mí me preocupa que de veras, en su ansia esta de no querer acordarse, porque muchos no es que no se acuerden, mi amor, es que no quieren acordarse y les han vendido el cuento del terror de este lado como si de veras al país se lo estuviera cargando el payaso, que sinceramente en muchos renglones es todo lo contrario. Y entonces lo que les pongan enfrente va. Eso me preocupa. Sí, mira, yo creo que la idea de la alianza PRI-PAN y de que la encabece Xóchitl es una idea que es muy atractiva precisamente para el electorado que cree que el país estaba mejor antes. Y sin duda hay un grupo de personas que creen eso. Pero lo que nos muestran los datos, y otra vez, esto no es nada en contra de la alianza, nada en contra del PRI, nada a favor de López Obrador, pero lo que nos muestran los datos es que la mayoría de las personas consideran que el gobierno de López Obrador pues es un movimiento de cambio, es un movimiento que ayuda a los pobres, asocian, por ejemplo, al obradorismo con el bienestar, con la esperanza, todo esto documentado en encuestas de opinión. Entonces, nos podremos quejar mucho de quién es López Obrador y a lo mejor hay muchas cosas que no nos gustan, pero su gobierno está bien evaluado. Incluso la gente cree que él ha mejorado los ingresos de la familia, cree que han reducido la pobreza. Entonces, esta apuesta de el rechazo al obradorismo, la apuesta de que ya tenemos que votar por el PRI, aunque no nos guste, porque no nos queda de otra ante la destrucción del país, pues la verdad es que a mí me parece que es una apuesta un tanto endeble, es una apuesta que suena muy bien en ciertos círculos que además tienen mucha capacidad de voz y de amplificación de sus puntos de vista, pero no es una apuesta que se observe que sea mayoritaria en la población. ¿Tú crees que de veras, sobre todo al pueblo, le van a vender que ella es alguien del pueblo? Claro, sí, por supuesto que sí lo van a hacer. Ahora, que también me parece muy importante. ¿Pero tú crees que el pueblo lo acepte? Mira, en condiciones anteriores, hagamos un poco de historia con el foxismo, por ejemplo, pues Fox era el director ejecutivo de una empresa transnacional, y como era muy dicharachero y era, pues ya saben, ¿no?, muy desparpajado, muy bueno con las cámaras, pues la gente le caía bien. A lo mejor no le creían que era del pueblo, pero sí se identificaban con él y con su forma de hablar. Yo pienso que la apuesta actual es una apuesta muy similar al foxismo, en donde pues también se intenta posicionar a un candidato que vaya a resultar atractivo, pues por su carisma, ¿no?, que Xóchitl sí tiene. Ahora, hay una cosa aquí muy importante, ¿no?, que es que Xóchitl sí tiene una historia de vida muy extraordinaria. Ella sí nace en una comunidad con alto grado de marginación y llega a ser empresaria al día de hoy. Eso creo que es algo que sí la diferencia de otros candidatos.
Pero, y no es verdad de que los que sí tenían varo en el lugar eran ella y su familia, pero que vendía las gelatinas, pero pues nada más para completar sus asuntos de estudios. O sea, ¿es real ese crecimiento de cero hacia arriba? Pues no creo que a lo mejor ella haya estado en una pobreza extrema, a lo mejor alimentaria, pero incluso lo que ella logra, que es pon tú una movilidad social de una comunidad rural no urbana con una relativa posición dentro de su pueblo, pero solo ahí, a lo que oye es que ella pues es una empresaria que recibe pues que tiene contratos millonarios, ¿no? Ese tipo de movilidad es una movilidad extraordinaria en nuestro país, es una movilidad que no fuera se da. de serie. Ahora, eso no existe normalmente. Eso no existe. Porque esto corroboraría lo que muchas de estas personas dicen, el que es pobre es porque es huevón, y eso no es cierto. Tú lo sabes, no hay correcto. Porosidad entre las clases en este país. Ahora yo en lo personal, Fernanda, déjame decirte una cosa, yo creo que no hay que hablar yo creo que no es relevante la historia de vida de Xóchitl. Lo que es relevante al día de hoy, su historia de vida podrá ser muy bonita, pero lo que es relevante al día de hoy es qué está proponiendo ella, cuál es su agenda, cómo está ella queriendo pues hacer crecer al país. Y yo creo que ahí es en donde, si nos fijamos, pues empieza a haber algunas cosas un poquito preocupantes. Por ejemplo, ella no quiere hacer una reforma fiscal, no quiere cobrarle más impuestos a los ricos, ella no quiere, por ejemplo, ella cree que los aumentos que se han dado en el salario mínimo pues provienen de la bondad del empresariado y que le debemos agradecer al empresariado porque lo hicieron ellos, porque ellos pagan los salarios, cuando en realidad nosotros sabemos que si por ellos fuera, pues el salario hubiera permanecido tan bajo como ha permanecido por los últimos 30 años. Sí. Además, yo le pregunté aquí en entrevista, por ejemplo, ¿cuál es la propuesta? Y me dice que ya la están preparando los del Frente Unido. Entonces, no se le olvida a la población que la propuesta será del PRI, PAN y mínimamente del PRD. Y otra cosa, ella me había comentado pues que solo había tenido alguno que otro contrato chiquito de 2 millones de pesos o algo, pero ¿qué pasa con los que están a la mano en todas las redes sociales, que lo sacaron personas que no fueron ni siquiera de Obrador, ¿no? Bueno, a mí otra vez no me parece estratégico hablar de sus contratos, porque al final del día pues hay empresas que reciben contratos y que se los merecen, ¿no? Y entonces entramos en una discusión de si se lo merecía o no, etcétera. A mí otra vez yo reitero, a mí me va a parecer una elección interesante. Te voy a decir por qué, porque hay ciertas cosas que ya no van a estar a discusión. Hay ciertas cosas como, por ejemplo, ella, tanto el PRI, PAN como Morena, pues van a estar a favor de los derechos de género, van a estar a favor de los derechos de identidad, van a estar a favor de ciertas cosas. En ese sentido, creo que el obradorismo ha tenido una victoria muy importante porque logró jalar en ciertos aspectos incluso a la oposición hacia una agenda más pro derechos, hacia una agenda más de izquierda. Pero creo que hay que estar atentos a cuáles van a ser sus propuestas económicas, sobre todo ella siendo una empresaria. Yo no estoy segura que este país necesite ser gobernado por un empresario, sobre todo en una situación en la cual los empresarios pues han concentrado una gran cantidad de poder ya, una gran cantidad de recursos, y en donde el trabajador pues ha quedado relegado por décadas a una forma de vida con muy poca calidad. ¿Qué pasará si, gana alguna de las corcholatas de Morena? ¿Seguirán tan enojados estos empresarios y estos grupos de derecha que, ya verdaderamente no saben qué hacer y seguirán poniendo piedra de tropezón a todo lo que se proponga? Sí, yo pienso que ya hay una situación de mucha polarización y de mucho encono. Incluso lo notas un poco con la campaña que ellos van a proponer. Tú vas a ver que muchas de las propuestas que hagan pues se van a parecer mucho en algunos aspectos a las propuestas que ha hecho López Obrador. Y se va a parecer con algunos cambios, por ejemplo, a lo mejor enfatizando cosas que no se han logrado, incluso queriendo aumentar algunas de las propuestas, ¿no?
pero sí van a estar en ese ámbito. Oye, Entonces, pues, ahora, una pregunta. ¿Tú sí crees que sea Xóchitl la taparrosca de los de enfrente? ¿O al final van a hacer una vuelta de tuerca y van a subir a Krill y bajar a Xóchitl a la ciudad o algo por el estilo? no, yo creo que si hicieran eso, pues sería muy mala estrategia. No lo descarto porque hay intereses allá adentro que de pronto les ganan, ¿no? A los propios partidos, pero yo sí creo que va a ser Xóchitl y creo que es una buena candidata para ellos. Qué impresionante. Tantos años deseando tener una mujer presidenta y ahora van dos a pelearlo, imagínate. Sí, Mi claro. Viri, tus redes, ¿cómo te leemos? ¿Dónde te seguimos? Porque de este tipo de opiniones y de, pues, ¿cómo se puede decir? De forma de observar más profundas los temas que luego damos nada más por hecho, podrán encontrar ustedes de la pluma o de los teclados, ¿verdad? Más bien, de mi querida Viri. Adelante. Muchísimas gracias, Fernanda. Me pueden encontrar como Viri Ríos en mis redes sociales. En Twitter estoy como Viri-Ríos y en todo el resto de mis redes sociales como Viri Ríos C. Esto es Facebook, Threads y también en Instagram. Gracias, doctora. Un abrazo. Oh. Igualmente, Un abrazo. buen día. Y ya teníamos aquí, a ver si le pedimos a nuestro querido Carlos García de Consar, primero va Julio César. Espéreme tantito, mi querido Julio César. Váyale prendiendo, por favor, a su camarita para poderlo entrevistar. El maestro Julio César Cervantes Parra, presidente de la CONSAR, con quien vamos a platicar sobre la importancia de ocuparnos de nuestro ahorro para el retiro o para la pensión, pero desde hoy, no cuando ya, pues ahora sí que haya puro cascajo, ¿verdad? Que no tengamos de dónde. Bienvenido, compañero, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Buenos días, Fernanda, y buenos días a tu público. Gracias, Julio César. Platíquenos, porque estamos con un pie en la feria de la CONSAR, en el Zócalo, y siempre hay muy buenos temas ahí para aprender al respecto. Es correcto, la feria va a tener lugar este jueves 20 hasta el domingo 23 en el Zócalo de la Ciudad de México, por lo que invitamos a la gente a que se acerque a conocer a las Afores, pero también a las dependencias que van a estar en la feria proporcionando trámites, servicios para todo el público acerca de su pensión, su crédito de vivienda. Van a encontrar al Infonavit, al IMSS, al ISSSTE. A ver, pienso en CONSAR y yo pienso en Afores. Algunos pensarán, primero, ¿qué es una Afore y cómo sé si tengo una? Una Afore es una institución financiera profesional que tiene la función de administrar nuestro ahorro para el retiro. Es decir, cuando estamos sujetos a una relación laboral, las cuotas del seguro de retiro que se colectan a través del Seguro Social se acumulan en una Afore a efecto de que se inviertan para acumular rendimientos para financiar una pensión. En ese sentido, las Afores pues tienen la función de hacer crecer nuestro dinero, y para saber si tenemos una es muy sencillo. Podemos acercarnos a cualquier administradora, en la feria es una oportunidad extraordinaria para esto, o en la CONSAR tenemos un teléfono donde dando tus datos generales, tu nombre, tu CURP, número de seguro social, podemos saber si estás en una Afore. El teléfono es el SARTEL, es el 55 13 28 5000. O sea, preparo mi número de afiliación al seguro, mi CURP, y marcando a SARTEL, o sea, usted busque a qué número se equivale la palabra SAR, ¿no? SARTEL. Ahí me pueden decir si tengo alguna. Ahora, ¿cómo sé si me va a alcanzar? Porque pues ya casi ni nos mandan estados de cuenta, oiga. Precisamente la idea de que se registren es que a través del registro que hagan en alguna administradora van a recibir periódicamente su estado de cuenta para saber cuánto tienen ahorrado para su retiro. Y para saber si les va a alcanzar, en la CONSAR tenemos una herramienta muy sencilla de utilizar, son las calculadoras de retiro, que te permiten pues saber con base en metas de ahorro voluntario o en lo que estás percibiendo como salario,
cuánto se va a ir acumulando en tu cuenta para obtener una pensión. Las tenemos en la modalidad de trabajador independiente, es decir, que no necesariamente estés cotizando al IMSS o al ISSSTE, o para los cotizantes a estos dos institutos. Ahora, si el trabajador, la trabajadora fallece, ¿a quién se le queda ese dinero, oiga? Para eso es muy importante que designemos a nuestros beneficiarios. Una vez que realicemos el registro ante alguna Afore, ellos nos van a habilitar la aplicación Afore Móvil, muy sencilla de utilizar para nuestro teléfono como cualquier aplicación bancaria, donde además de ver los estados de cuenta, puedes determinar quiénes son tus beneficiarios, tu cónyuge, tus hijos, tus papás, hermanos, y con base en esa determinación a través de la aplicación, podemos, en caso de que llegaras a faltar, se te entrega el recurso. Pero ¿y si no lo deja dictaminada la persona que fallece, no hay forma de rescatarlo? Sí hay formas. Pero es más latoso, eso sí. Exacto. Claro. Sí, claro. Porque el Seguro Social tiene determinada una lista de prelación, pero es mucho más fácil si lo hacen a través de este mecanismo anticipado. Más vale prevenir, amigos, amigas. Ahora, hay personas que tienen un problemón con su Afore, que si se duplicó que el CURP, que si al parecer tiene en 2 lugares diferentes, que si la perdió de vista, ¿todo esto lo pueden ir a solucionar al Zócalo en estos días de la feria CONSAR? Claro que sí, porque en la feria tenemos un stand especial de la CONSAR para atender precisamente este tipo de casos difíciles. Podemos hacer separación de cuentas, unificación de cuentas, porque a veces tenemos separadas. También se pueden hacer correcciones de datos que son complicadas, o el enrolamiento biométrico que por algún motivo no queda. Por ejemplo, si las huellas de nuestra mano no pasan a través de los sistemas, ahí en la CONSAR les podemos ayudar a hacer todos esos trámites. Qué chido. Yo no creo ni haber registrado nunca las huellas de mi mano. Sinceramente, mi querido Julio César, tiene añísimos que no me hago cargo de nada de eso. O sea que sí estaría bueno ir a dar una vueltecita. Y los Además adultos mayores también, Manina. Muchos pues yo ya estoy a 2. Que no saben. No, muchos que no adultos saben mayores, si por tienen, favor, si que los Afore. acompañen, les acompañe su familia, o si pueden solitos, acompáñense entre ustedes. Es momento de ir a dar una revisada, porque sí, como dices, ahijada, esta lo que quiere es heredar, pero no se le va a usted, hacer. Manina, no se haga. ¿Cuánto nos va a dejar? Oiga, compañero, pero antes nos llegaba, aunque sea por correo electrónico, el estado de cuenta. ¿Por qué dejó de pasar eso? Sí, precisamente la importancia de actualizar nuestros datos, tanto teléfono como correo electrónico, va a permitir que nuestro estado de cuenta nos llegue. Entonces la feria es una oportunidad extraordinaria para actualizar todos estos datos. Y también, si me permites, te quiero comentar que la feria es para adultos mayores, pero también para los trabajadores que se encuentran laborando, y para niños, porque tenemos de hecho una actividad, la Carpa Pequesar, que va a tener actividades lúdicas para promover el ahorro entre ellos. Qué bonito. No, y ahorita lo que está tratando de explicarnos acá el compañero Julio César es que no nos empecemos a preocupar por esto cuando ya tenemos la del INAPAM. Pues sí. Hay que hacerlo desde el día 1 que trabajamos, a ver si de veras los jefes han estado pasando el dinerito que hay que darle al Seguro Social, si de veras se está retirando lo de el Infonavit, una serie de cosas que si no estamos atentos luego es más difícil rastrearlas. Porque si un jefe deja de pagar el Seguro Social, deja de haber aportación, ¿no, Julio César? Así es muy importante que estemos verificando que siempre en nuestro empleo se haga la cotización completa por todo nuestro salario al Seguro Social, y con eso se van acumulando semanas de cotización, se van acumulando recursos, y eso nos aumenta la probabilidad de poder tener una pensión garantizada con un monto mejor. Entonces, por eso siempre es importante checar nuestros recibos. Luego ya quiere uno ir a pelearle a aquellas empresas y muchas ya ni existen. ¿A quién le peleamos? ¿A poco no? Es el momento. Oiga, y los que encuentren una mejor propuesta, pueden cambiarse de Afore, porque a lo mejor tienen en una y ahí les van a brillar los ojitos por otra. Sí, precisamente la feria brinda herramientas para comparar las Afores. Siempre le pedimos a los trabajadores que consideren 3 elementos para cambiarse de Afore: las comisiones que cobran las Afores,
los rendimientos que están otorgando y el servicio que les brindan. Entonces, con base en estos 3 elementos, pueden tomar una decisión informada para cambiarse a alguna administradora mejor. Para las personas que nos ven o escuchan fuera de la Ciudad de México y que no les va a ser posible asistir a esta enorme feria en el Zócalo, ¿a qué página pueden entrar, Julio César? Pueden entrar a la página de CONSAR, www.gov.mx/CONSAR. Ahí tenemos toda una serie de información financiera, la aventura de mi vida, las calculadoras de retiro. Pueden llamar a Sartel al 55 13 28 5000 o nuestras redes sociales también pueden informarse. En Facebook y en YouTube estábamos como CONSAR México y en Twitter, TikTok estamos como CONSAR-MX. Pues mi querido Julio César, qué amable. Repitamos solamente, ¿de cuándo a cuándo en el Zócalo? Del jueves 20 al domingo 23, Zócalo de la Ciudad de México, de 10 a 6. La van a pasar bien, siempre se pone muy bonito, hay muy buenas charlas, hay mucha asesoría, personas muy amables que nos van a guiar de la mano y más padre ahora si dicen que tienen a dónde llevar a los chamacos para que no cometan nuestros errores y puedan ahorrar. Muchas gracias, Julio César, y a todo el equipo de CONSAR, muchas gracias. Gracias, buenos días. Buenos días. Un aplauso, gracias, abrazos. Chido. Yo creo que tenemos que ir a una pequeñísima pausita o no sé qué me digan. Pausita y retachamos porque evidentemente aquí mi cookie ya me está mordiendo el calcetín, ya tiene hambre. Ahorita corro y vengo. Estamos de vuelta en Cáigase de la Cama. Sinceramente, ¿qué creen, chatos? Les va a tocar pura de árabe de mi Afore porque estoy haciendo cuentas y apenas si se alcanza para las croquetas de mi gorda, de mi cookies, imagínate. Ni modo que la dejemos sin nada. Y ustedes que son tan gachos no le convidarían, pero ni sopes, man. Oye, ¿sabes a qué sopes ya no he ido, ahijada? ¿A cuáles, manina? Invítenos a todos a gorrear. Y yo, porque, oye, pues si ni que fuera qué. Oye. Pues usted es la de las Afores. Ajá. Hay unos a la vuelta ahí de donde estamos normalmente en foro. Vamos. Bueno, quiero contarles otra. Esta es una buena, por lo menos dentro de tantas ya era malas. justo. Rescataron a 39 jornaleros que eran víctimas de explotación en Angostura, Sinaloa. Estaban retenidos contra su voluntad, haga de cuenta, esclavizados en un centro de rehabilitación. Ahorita va a ver cuál es el problema. Y se les obligaba a trabajar en campos agrícolas y camaroneros. Fueron rescatados por un operativo de la Marina y un grupo élite de la Policía Estatal, luego de una denuncia anónima ciudadana. Fíjense nomás qué gacho. Los llevaba la familia como para, pues llevarlos a que dejaran de meterle al alcohol y a las sustancias, ¿no? A regenerarse, luego, a degenerarse. No, ¿qué pasó? Pues a regenerarse. ¿Pero qué crees? ¿Qué? Luego ya nunca los dejaban salir, los tenían ahí trabaje y trabaje sin darles nada por sus labores. Manchados. Con horarios extendidos de trabajo. Y bueno, ya detuvieron a los 3 gandayas que eran los caimanes de ese lugar. Ay, qué bueno. Y los identificaron como culpables. Digo, está bien que los liberen, pero ¿y qué? ¿Y quién les va a pagar todo lo que trabajaron? ¿Y luego? Tanta mendiga chamba. ¿Estaban enchanclados en una granja o esclavizados? Oye, eso es bien peligroso. Hay que tener mucho cuidado a dónde llevan las personas a sus familiares, ¿verdad? Chale, qué Oiga, manchados. ¿Qué cree? Tenemos otra entrevista bien buena. Échele. Otra entrevista bien buena, señoras y señores, aquí en su Cáigase de la Cama. Ya tengo conmigo a Pablo Navarrete, abogado defensor de derechos humanos y asesor de la señora Irinea Buendía Cortés, quien lleva 13 años buscando justicia y justicia para Mariana Lima Buendía, todas las víctimas de feminicidio. La señora ya logró cambiar incluso las leyes. No saben qué labor la de la señora, impresionante. Y sigue recorriendo los estados de la República. Nomás le falta la mitad de la República para que esto sea oficial en todos lados. Licenciado, qué gusto, muchas gracias por tomar esta llamada y para que nos cuente cuál ha sido la lucha de la señora Irinea.
ti por el espacio y la oportunidad. Pues fíjate que hace 13 años, el 28 de junio de 2010, doña Irinea se despertó con la terrible noticia de que su hija Mariana Lima Buendía había sido asesinada. Inicialmente se hizo aparentar un suicidio. Desde un principio ella sostuvo que no era un suicidio, que era un feminicidio. No obstante, las autoridades del Estado de México pues así la procesaron como suicidio y archivaron el caso. Ella se inconformó, acudió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en 2015 emiten la primera sentencia en la historia de este país en la que la Suprema Corte se pronuncia por un feminicidio, por esa terrible realidad de violencia que estamos viviendo en nuestro país hacia las mujeres, que afecta pues a todas las clases sociales, a todos los estratos, y que es la terrible realidad que estamos viviendo. Ahora, el otro mal que traemos encima y que es lo que ha logrado corregir en cierta manera doña Irinea con su lucha, es que hagan eso las autoridades, no te escuchen, pierdan la carpeta, digan es un feminicidio, y ahora ya se puede perseguir a los malos funcionarios y funcionarias que hagan este tipo de cosas. A ver si nos puede contar un poco de esto, licenciado. Sí, Fernanda, con mucho gusto. Lo que está planteando la señora Irinea es que los resolutivos de esa sentencia se hagan ley. Hoy, precisamente a las 12 del día, en el Congreso del Estado de México, presenta la iniciativa de ley Mariana Lima Buendía, en la que se plantea, entre otras cosas, castigar a los servidores públicos que son omisos en investigar este tipo de crímenes. Crímenes que en estos 13 años, Fernanda, han acumulado más de 140,842 muertes violentas de mujeres. De esas 140,842 muertes, más de 85,000 han sido por accidentes. Mujeres que mueren accidentalmente por caídas, por golpes contusos, por atropellamientos, y que sospechamos que muchos de esos accidentes son feminicidios. Claro, También durante estos 13 años pues se han acumulado más de 40,000 homicidios de mujeres y más de 14,000 suicidios. Entonces, esta iniciativa que está presentando doña Irinea es precisamente obligar a las autoridades, que ya están obligadas de por sí, a investigar todas estas muertes violentas con perspectiva de género, y que no ocurra lo que a ella le pasó. Ella lo ha señalado con mucha claridad. A mi hija la mataron en 2 segundos y yo he tardado más de 13 años en encontrar justicia. Eso no puede ser en este país. Pero la Suprema Corte ahí, pues verdaderamente se lució y en una decisión que no tenía precedentes, tiró la teoría del suicidio para que se tratara como un feminicidio y se reabriera el caso. Y entonces esta sentencia, según leo, tuvo 3 efectos. Si usted nos podría hablar un poco más de esto que va a provocar lo que hoy vamos a ver. Por supuesto, Fernanda. Los 3 efectos de la sentencia es, primero, que se obliga a todas las autoridades a investigar con perspectiva de género y debida diligencia, es decir, rápido y sin dilaciones, todas las muertes violentas de mujeres y niñas, para acreditar que se trata de feminicidios. Y ahí la Corte señala con mucha precisión que deben de incluirse los suicidios y los accidentes en contra de las mujeres en las 32 fiscalías del país. El segundo efecto, y este es muy importante, sancionar a los servidores públicos corruptos que incurran en omisiones, falencias, negligencias, obstruyan la investigación y obstruyan el acceso a la justicia, y pues esto en detrimento de las víctimas. Y el tercer efecto, que también es fundamental, es reparar el daño realizado por las autoridades e impulsar cambios culturales a partir de la adopción de medidas que permitan modificar estos patrones culturales en donde permea la cultura machista, misógina, de desprecio a las mujeres, fomentar educación y capacitación con perspectiva de género a la administración de justicia de este país. Ahí le voy. Sencillo, sí, pero trascendente. Y bien, va a estar complejo, hay que trabajarle. Me refiero a esto. ¿Qué pasa si alguien se da cuenta que a su familiar ya dijeron fue suicidio? ¿A dónde voy a reclamar para que se reabra
o para que se investigue a estos funcionarios. En principio, el propio Ministerio Público es el primer responsable en hacer esta investigación bajo estos parámetros, pero desafortunadamente son los primeros que obstaculizan este tipo de investigaciones, porque lo señalábamos ayer en la conferencia de prensa donde se dio a conocer su gira por 16 estados del país de la señora Irinea, en la que es más fácil archivar un caso por suicidio, porque no se investiga a nadie, o por accidente, o por alguna otra circunstancia que por feminicidio. Entonces, si no hay una investigación de estos casos con perspectiva de género, lo que hay que hacer es acercarse a los institutos de las mujeres o a las organizaciones de la sociedad civil, como en este caso el movimiento que encabeza la señora Irinea Buendía Cortés, en la que ha logrado sacar muchos casos de la congeladora de la justicia que habían sido archivados como suicidios o como muertes accidentales de mujeres. Ella como organización, ¿a quién acude? ¿A la función pública o a quién? Porque sí es muy latoso, poder pues sí, reabrir una cosa de estas. Es toda una tortura. El acceso a la justicia en este país es una tortura para las víctimas, es difícil, es complicado, pero nada es imposible y la señora Irinea se ha encargado de demostrarlo. Reabrió el caso de su hija, que estaba archivado ya como suicidio. Fíjense nada más la barbaridad. ¿Y qué pasa con esos 14,680 suicidios que han ocurrido del 2010 al 2021? Pues que ahí están sin investigarse, y logró algo histórico, 70 años de condena para el asesino de su hija, que hay que decirlo, pues la sentencia todavía no está firme porque impugnó el asesino feminicida, impugnó la sentencia y todavía está en litigio. Pero con esto lo que quiero decir, y el mensaje muy claro para las víctimas que nos están escuchando a través de tu programa, es que es posible, que hay que insistir y que no hay que desistir como lo ha hecho la señora Irinea. Y hoy precisamente a las 12 de la mañana presenta en el Congreso del Estado de México una iniciativa de ley para que esto sea posible en todo el país. Empezamos por el Estado de México, pues porque tú sabes, Fernanda, durante los últimos años ha estado a la cabeza de los feminicidios en México. Ahí sucedió el asesinato de Mariana Lima Buendía y ahí arranca esta campaña nacional que inicia doña Irinea para hacer ley la investigación con perspectiva de género de los feminicidios. Fíjese que qué interesante, además de que leía yo que en los últimos 5 años ha habido más de 5,000 feminicidios en el país. Bueno, eso sin contar los que ya se habían dado por suicidios y eso. Oiga, y para reparar el daño por las autoridades, ¿ahí qué tocaría hacer a los que se diga, este MP actuó de mala fe o pasó tal cosa? ¿Cómo reparan el daño? Pues hay una serie de parámetros establecidos por la ley. Lo importante es que la primera forma de reparación es la sanción al responsable directo del delito, y que pague con cárcel, con todo el peso de la ley, la sanción que le corresponda de acuerdo al delito que cometió. Pero también hay una dimensión de reparación del daño por parte de las autoridades que han generado daño y sufrimiento a las víctimas. Hay muchas víctimas que han sido revictimizadas por la propia autoridad. Esto es gravísimo. Claro, y además, imagínese, licenciado, ¿cuántos no han dejado todo? Su vida, su trabajo, y están en la miseria con tal de alcanzar justicia. Eso hay que resarcirlo. Fernanda, algo que es peor, he conocido víctimas que se han muerto de dolor y de sufrimiento por no alcanzar la justicia. He escuchado muchas veces a madres de víctimas de feminicidio y ahora a madres de víctimas de desaparecidos decir que se mueren de tristeza, y en efecto he conocido a muchas madres que se han muerto de tristeza y que no han alcanzado justicia. Por eso es muy importante alzar la voz. ¿Para qué? Para que esta situación terrible que está pasando en el país, que se ha convertido en un camposanto, no solo por los casos de feminicidios o de muertes violentas acumuladas en estos últimos años, son más de 140,000 víctimas, mujeres de muertes violentas en México, Fernanda. 140,000 implicaría llenar 14 veces el Auditorio Nacional.
que le caben 10,000 personas. Nada más imaginemos la dimensión de esta tragedia, sumado a las víctimas de desaparición que es terrible en nuestro país. Y hay que exigir a las hay que autoridades... recordar para el público, bueno, estas mujeres no eran números, ¿no? Todas tenían nombre, apellido, mamá, hermanos, hijos. Ay, qué terrible. Que es otra tragedia, los hijos huérfanos del feminicidio y de las desapariciones, otra realidad terrible de la que esperamos podamos hablar más adelante. Pero retomando, hay que exigir reparaciones a las autoridades omisas, hay que hacer trabajar a las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, hay que poner a trabajar a todo este sistema. Ya hay resoluciones importantísimas como la de Mariana Lima, como la de Carla Pontigo en San Luis Potosí, que son dos de los casos que ha tomado la Corte como ejemplo de lo que tienen que hacer las autoridades para garantizarles justicia. Desde el 2022 anda en la caravana, doña Irinea, pero mi pregunta es, ya la sentencia de la Suprema Corte es un hecho, se publicó hace más de 8 años, pero y aunque es de aplicación obligatoria en las instituciones de procuración y administración de justicia, en muchos estados ni se conoce. Entonces, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que falta? Precisamente es algo patético que en nuestro país una sentencia de la Corte no se esté cumpliendo. Y no por debilidad de la Corte, que tenemos además una Corte extraordinaria, una Corte que ha dado ejemplo de cumplir con sus funciones de control de la Constitución. Lo que hace falta es que las autoridades la implementen. Estos 16 estados que visitó la señora Irinea, con sus propios medios, con el apoyo solidario de muchas mamás de víctimas y de organizaciones gubernamentales, por ejemplo en San Luis Potosí y en Durango, en donde fueron respaldadas por el propio gobierno, de instancias del gobierno para que fuera, pues lo que sigue ahora es hacer ley, una sentencia. Fíjense qué cosas tan raras suceden en México. Una sentencia que es obligatoria, ahora se tiene que promover que se haga ley, pues para que las autoridades no tengan forma de evadir su cumplimiento. Claro. Y luego reglamento, porque si no, no hay cómo aplicar la ley. O sea, va a ser un trabajo todavía largo, el licenciado. Pero bueno, correcto, Fernanda. Lo empezó doña Irinea y creo que nosotros no deberíamos de quitar la lupa del tema y apoyarlo. Mire, si no se nos da la lucha social, aunque sea desde las redes sociales, amigos, amigas, para que esto de veras no caiga en el olvido. Claro, y les invitamos a que visiten el espacio de Facebook que tiene doña Irinea. Desde ahí pueden ver todo su activismo. La verdad que es incansable lo que ha hecho la señora y ha sido reconocida a nivel internacional como una gran activista defensora de los derechos humanos de las mujeres. Y como bien dices, Fer, si no tenemos posibilidad de ir hoy al Congreso del Estado a acompañar a la presentación de esta ley o a los demás estados, por lo menos apoyarla con un mensaje, con un saludo, con un aliento para que siga con esta gran causa. A pesar de que ha recibido atentados. Por todas. Dele un abrazo solidario a nombre de todo el equipo de Acústica Noticias, por favor. Que ya la conocemos y sabemos cómo ha luchado. Muchas gracias, licenciado. Sí. Un abrazo. Gracias a ustedes por el espacio. Excelente día. Qué barbaridad. Qué barbaridad. Ay, a ver, tú, Zángana, pues chale. Échate unas notas, porque yo traigo retristas. Pues mano. Este está igual, manina. El Parlamento de Irán está estudiando el proyecto de ley que ya fue aprobado justamente por el gobierno, hablando de las mujeres, destinado a castigar mediante el corte de los servicios bancarios a las mujeres que obviamente no paguen que paguen multas por no llevar el velo. En lugares públicos. Allá en se están poniendo reduros. Ahora ya sí. ven que se armó todo un lío porque están siendo cada vez más estrictos y a una de las chicas que encontraron con el velo mal acomodado la subieron a una patrulla, la mataron a golpes en la patrulla y de ahí se dio todo este lío de que estaban protestando durante el Mundial de Fútbol hasta que amenazaron al equipo de ese país diciéndoles, ustedes andan acá, pero su familia anda allá y si siguen de revoltosos van a pagar allá. Esas son leyes abusivas.
Está cañón. Oye, y por otro lado, ya ven que ya se abrió cierta parte del tramo de la línea 12 del Sí. metro, que ya se rehizo. Algunos todavía se la van rezando el rosario y con los congojos en la garganta, pero ¿qué creen que pasó ayer ¿Qué pasó? en el metro? En Acatitla. ¿Qué pasó? Una jovencita de 17 años dio a luz. No es cierto, sí. Por Dios, y salieron estuvo. bien ella, el bebé, la bebita. Chula. Ahora esperen Dios que no le vayan a poner a Catitla, ¿verdad? Por la No más estación hizo del falta. metro. Sí, no lo duden. O abajo del reloj, ¿no? Imagínate. Que Y se ahora llame sí en que punto tú, de las ¿dónde 6? naciste, mija? Pues abajo del reloj. Ah, carajo. Oye, pero qué bueno que están bien las dos. Imagínate qué sufrimiento y qué nervios para los polis atender un parto así de buenas a primeras. Yo creo que sí se desmayan 2 o 3. Es que ahí pasa de todo, Manina. Acuérdense también ayer la camioneta que chocó contra el paradero del Metro Constitución 1917. Qué feo estuvo Qué eso, cosa más chula, allá en Iztapalapa. Repítele, ¿se llevó gente, no se llevó gente? Sí que se Cuéntanos. los llevó, pero claro que sí. La tarde de ayer, lunes, una camioneta de carga se impacta contra un puesto semifijo afuerita ahí de Metro Constitución de 1917, obviamente en la alcaldía de Iztapalapa, lo que suscita, pues aparte del susto, varios heridos. Ujú. A ver, pero ¿y Es qué que venían explicación chupando. dieron? Que Agarraron venían- al chofer, venía briago, Se echaron a durmiéndose. correr, eran 3, pero agarraron nomás a uno. Todavía los andan buscando, pero allá a la altura de Eje 8, allá en la colonia Los Ángeles, pues... Y subieron una muchachita, se estampó un microbús, obviamente por lo que es lo que provocó el choque, pero de acuerdo a las primeras versiones, el conductor perdió el control porque se supone pues que iba medio jalado. Sí, pues es que eso es lo que no se vale. Chale. Si usted se va a empedar, enciérrese. La De neta. veras, agarre la bicla, pero la estática en su casa, si quiere emociones. Mínimo. Chihuahua. Ay, Dios, ya nos Qué feo. vamos. Ya me deprimí, Sangana. A ver, da tus Vámonos a redes. desayunar. Ana María Ándale, Domínguez sí. en Facebook y La Pura Bandota, quédese con nosotros después de estar con la jefa y caernos de la cama. A mí búsquenme todas mis redes porque ya tengo hasta las que ni me imaginaba que iban a existir. En fernandatapia.com. No. Ahí se desvaría, usted se desvive y claro, y mañana le seguimos, pero quédese en Acústica Radio con esta changa, con esta chata. Adiós, Manina, el echándose- desayuno no se haga. echándose un cafecito. Un beso. Bye, bye. Cáigase de la cama con Fernanda Tapia, una producción de Grupo Acústica.